de este hombre Jefté, el noveno juez de Israel, y lo quise juntar a las dos, a la mamá de él y a la hija, porque en la Biblia no hay nombre registrado de la mamá, ni tampoco hay nombre registrado de la hija. Entonces, son dos mujeres anónimas, pero que sí fueron parte importante de este hombre, de este juez de Israel, y está el eslabón, está enlazado la vida de él con las dos. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿De qué manera afectan a este juez de Israel? ¿Qué aportan? ¿Qué bueno o malo aportan a su vida? ¿Qué consecuencias hay de la relación entre ambos, entre la mamá, entre la hija de Jefté? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, de dos mujeres anónimas. Si usted se ha observado en estos lunes que hemos tenido de cronología, hemos hablado de mujeres anónimas, que he estado yo buscando información extra bíblica y no vienen los nombres, no figuran los nombres, pero que sí fueron piezas claves para trascender en la historia. Entonces, por eso en esta tarde yo traigo el tema de hoy. Ya estamos en el libro de Jueces, capítulo 11, y ahí está el versículo donde hace referencia sobre la mamá de Jefté, y donde hace referencia sobre la hija de Jefté en el versículo 1 y en el versículo 34 del capítulo 11. Pero como siempre, pues le damos la bienvenida en esta tarde a nuestro programa, y hasta ahí en sintonía la hermana Rosa Torres, la hermana María Luisa. Me da mucho gusto verla aquí en el en vivo, y a todos los que ya se están conectando, gracias por sintonizarnos, los que nos escuchan a través de la radio, gracias por sintonizarnos. Yo sé que no todos pueden estar en la aplicación de Facebook, pero muchos nos están sintonizando a través del 106.5. Gracias por escucharnos nuevamente en este lunes de cronología, avanzando en el mes. Esta semana es la semana en que termina el mes de agosto, el octavo mes del reinicio, como hablábamos al principio, para entrar al noveno mes, que es la gestación, ya el nacimiento de lo que tú hayas hecho. El mes que viene, el mes de septiembre, vienen cosas buenas, cosas grandes que Dios va a hacer, y vas a dar a luz lo que hayas sembrado en estos 9 meses, en estos 8 meses del año. Así que esté preparado para recibir de lo que usted ha sembrado, y la respuesta viene, las bendiciones vienen conforme usted haya puesto su corazón en dedicarle a Dios tiempo. Así que vamos a orar en esta tarde para dar inicio a este programa de cronología bíblica. Señor, en esta tarde te damos gracias por la audiencia que nos escucha. Que esta palabra nos haga crecer, nos haga entender y nos ayude en nuestro diario vivir. Que podamos comprender que podemos ser eslabones en las generaciones que vienen y no brechas. Que realmente nuestra aportación al pasar por esta tierra edifique y sea de bendición para todos los que están a nuestro alrededor: hijos, nietos, sobrinos, familiares, primos, tíos, tías, mamá, papá, abuelos, toda la gente que esté a nuestro alrededor, aún amigos, que realmente nosotros podamos ser de bendición en todos los niveles que estén a nuestro alrededor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues como hablaba ahorita de este noveno juez de Israel, siempre se considera que el libro de los jueces es un poquito controversial, porque pues después de que conquistan, después de que Moisés saca al pueblo de Israel y vagan en el desierto por 40 años para sacarse la cultura de Egipto, los ídolos, las formas, todo lo que Dios no le gustaba, en el desierto comienzan a caminar tratando de sacar, digo tratando porque Dios trabaja en el corazón cuando tú se lo permites, tratando de sacar toda esa cultura que a Dios no le gustaba o no estaba de acuerdo, porque ya habían sido, ya habían cambiado y habían dicho: a Dios serviremos.
y no lo logra. La generación que sale de Israel, de Egipto, no lo logra. Y nace una nueva generación que no conoce los milagros, una nueva generación que no ve el poder manifestado como lo vio la primera generación que fueron sus padres. Y Moisés antes de partir enseña otra vez la ley y les enseña lo que tienen que saber de la palabra, de la cultura del reino de Dios, cómo Dios quiere que se muevan para ir a conquistar una tierra. Que Moisés no la conquista, se queda con la generación vieja en el desierto. Y llega el momento de la conquista, Dios les entrega Canaán, pero resulta que en la conquista hubo pueblos que no fueron conquistados porque faltó pericia en las tribus que iban conquistando y quedaron pueblos paganos que les permitieron vivir. Entonces el libro de Jueces trata de eso, que una vez que tú ya tienes la tierra prometida y que has conquistado, pues te comienzas a confiar, te comienzas a despreocupar y a ver la forma de vida del reino de otra forma que a Dios, o sea, negligentemente, en reposo y no en la lucha diaria que tenemos que tener. Y el pueblo se confió y comenzó a adoptar o adaptarse a los pueblos paganos que se quedaron en Canaán y que no fueron expulsados por Josué. Josué no pudo expulsarlos a todos y conquistó todas las ciudades, las más fuertes, pero se quedaron algunos pueblos paganos, entre ellos que las tribus que se les entregó esa heredad tenían que sacarlos, tenían que matarlos, tenían que disolverlos porque si se mezclaban, violaban los mandamientos que Moisés les enseñó. En el libro de Deuteronomio es la ley repetida. Moisés duró 1 año y medio repitiéndole a la nueva generación que fue la que conquistó y resulta que en el trayecto muere ya Josué y se quedan los príncipes de las tribus encargados de sus territorios que fueron repartidos. Y ahí es donde comienza el problema, cuando el pueblo de Dios comienza a mezclarse. Y no precisamente que, ay, sí, yo soy el santo, soy una burbuja y no me pasa nada, no, sino que comienzas a adaptar cosas del sistema terrenal y cosas y costumbres que Dios no quería que tuviera el pueblo, porque fue bien explícito en dar las instrucciones. Y es como comienza a Dios a levantar los jueces, porque viven un tiempo bien y después viven un tiempo mal. Y comienza la mezcla o mistura de lo bueno y de lo malo, de lo santo y de lo profano, y es cuando comienza Dios a ajuste de cuentas, rendir cuentas o consecuencias de pecado, o entregarlos, como dice la Biblia ahí en el libro del juez, entregarlos a los pueblos enemigos con los que convivían. Tanto te gusta servirle a Baal, ok, te voy a entregar contra este pueblo que le sirve para que te haga, te oprima. La palabra clave en los jueces es: y recibían opresión el pueblo de Dios, y cuando hacían lo malo delante de Dios, se mezclaban con lo pagano, con las costumbres paganas, seguían el sistema y después Dios los entregaba en manos de filisteos, de egipcios, de los amorreos, de los madianitas, y así fueron los jueces que Dios fue levantando. Y en este caso, en el de Jefté, el detalle es que este juez yo lo veo muy controversial. Yo me llama mucho la atención a mí, porque es un juez que conoce la ley, pero también es un juez que tiene una dependencia o una caída por la falta de la identidad en la que nace. Entonces, Jefté, el 9º juez, es de los ancianos de Galaad y su embajada son los amonitas. Su promesa solemne y su conquista a los amonitas lo podemos leer nosotros en Jueces capítulo 11, versículo 1, que dice: Jefté,
el galadita, era esforzado y valeroso. O sea, este hombre, este juez que Dios levanta, conoce muy bien la ley de Moisés, pero sus orígenes, su familia, es la que provoca en él puertas o abre puertas legales a las cosas malas o a la maldad dentro de él. O lo podríamos llamar la herencia, ¿verdad? O la iniquidad que había en el seno familiar por el origen de su cuna, por el origen de su descendencia. eh, Tenía cosas buenas de la ley que conocía, por eso era un juez, pero también tenía cosas que tenía legalidad el diablo para atormentarlo, para afligirlo, para traer desgracias. Y eso es lo que nosotros cuando venimos a Cristo necesitamos cerrar todas esas puertas legales a Satanás para que no trasciendan las maldiciones a las nuevas generaciones que estás dejando. Espero que usted me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, de entrada, era hijo de una ramera o de una prostituta. El papá dice que era de el papá era un hombre llamado Galat. Entonces, Galat era una región. O sea, no especifica el linaje. Me llama la atención que no especifica el linaje de dónde provenía de Galat, el papá. Solamente dice un hombre llamado Galab y de una ramera, de una prostituta. Entonces, en el origen de la mamá de Jefté, era de origen ismaelita. Recordemos que los ismaelitas eran los hijos bastardos de Abraham, que estos hijos bastardos tomaron la tierra del norte de África y de parte de lo que es Arabia. Entonces estaban distribuidos en esa parte, pero no tenían la misma enseñanza, no seguían a Dios como lo siguió Isaac, y tenían otra forma, otra cultura como los pueblos paganos. Entonces, de ahí venía el origen de la mujer. Ahora, este hombre Galat tomó esta mujer, esta ramera o esta prostituta, porque la esposa legítima en su momento no podía darle familia. Y cuando él tiene relaciones con esta mujer, engendran en una relación equivocada o mala, o ilegítima o ilegal a Jefté. Entonces, cuando Jefté nace, pues se convierte en parte de la familia de Galad porque era el descendiente. Pero conforme pasa el tiempo, la esposa legítima de Galad engendra familia. Y entonces es aquí donde comienzan los problemas entre los hijos de la legítima y los hijos de la concubina o de la querida, o como usted le quiera llamar. Entonces hubo una confrontación dentro del matrimonio por el estado de ilegalidad en el cual se engendra Jefté. Entonces, o sea, él no pidió nacer en un hogar así, pero lleva una raíz de maldición por cómo lo engendran. Y es ahí donde comienza a abrirse una puerta en el mundo espiritual de maldición para Jefté, aunque conocía la verdad. Lo primero que debemos de notar es que Jefté era un líder sobresaliente porque conocía de Dios. Era valeroso y esforzado, pero tenía una mancha negra en su contra, o sea, la puerta de legalidad que se le dio al enemigo por la cuna en la que nació. Era un hijo ilegítimo de una mujer ramera, como dice el versículo 2 del capítulo 11. Pero también la mujer de Galá, la esposa legítima, le dio hijos. Y cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no vas a heredar la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Lo que yo siempre he dicho, la ley de Moisés decía
que los hijos naturales o bastardos no tienen derecho a la herencia. Y aquí aplicaron perfectamente la ley de Moisés. Tú eres hijo de otra mujer, no eres un hijo legítimo, eres un hijo bastardo, no puedes ser nuestro padre, ni tampoco puedes ser nuestro patriarca por la cuna en la que tú estás. La ley de Moisés nos respalda que Dios le dio. El capítulo 2 de Proverbios, versículo 16, contiene advertencias acerca de la mujer extraña, de lo que estoy hablando, de la concubina, del segundo frente, del tercero, del cuarto, no de la legal. En aquellos tiempos, una ramera significaba una mujer extraña o extranjera. Es decir, era una mujer que venía de afuera con otras costumbres, con otros dioses, con otras cosas muy distintas a lo que la ley de Moisés marcaba. Y Jefté conocía muy bien la ley de Moisés. El historiador Josefo nos dice que la mujer de Galaad no era judía. Las escrituras judías la han llamado ismaelita. Por lo tanto, Jefté era hijo de una común prostituta pagana, de alguien que nada más, de un vientre alquilado, que nada más querían el hijo, pero porque no tenía descendencia de la esposa. Y este era un estigma de deshonra a una persona en su nacimiento. Entonces, de entrada, esa puerta legal era una puerta de deshonra. Y ahorita voy a enlazar este panorama de deshonra con lo de la hija. Le voy a dar otro enfoque al que siempre se predica. Entonces, de entrada hay una deshonra en el hecho del nacimiento de Jefté. Una persona en su nacimiento es marcada. Este hombre Jefté, por esa causa, fue exiliado, excomulgado y condenado a salir fuera de su raza por la mezcla que venía en su sangre. Y lo amparaba la ley de Moisés. Deuteronomio 23, versículo 2, la ley de Moisés prohibía que se reuniera con la congregación del Señor un hijo bastardo. Entonces, por eso fue excomulgado. El ser un hijo ilegítimo era una desventaja para Jefté, por cierto, pero muchos han superado esta circunstancia. Reyes, emperadores, generales, poetas y otros personajes que se han llamado hijos ilegítimos lo han superado. ¿Quién lo hace superar? Cuando tú tienes un estigma equivocado en tu cuna, solamente Cristo puede cambiar tu historia y tu panorama. Cuando realmente nos acercamos a Él, aunque haya una legalidad por la forma en que naciste equivocada, cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestro formato y lo hace honroso. Esto es lo que Jefté y otros personajes tenían en desventaja. El versículo 3 del mismo capítulo 11 dice que Jefté porque lo marcaron, porque lo avergonzaron, porque delante de toda la congregación de Galá lo sacaron, los despatriaron, huyó como jefe de sus hermanos. Él no podía ser el primogénito. La ley de los primogénitos decía que era el que se iba a encargar de su papá y de su mamá y que iba a recibir el 50% de la herencia y el otro 50% era la repartición para el resto de los hermanos. Pero por su cuna, por su forma de nacimiento deshonroso, no tuvo esa oportunidad de ejercer la primogenitura. Entonces huyó de sus hermanos y se fue a vivir a tierra de Tob, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. Entonces, cuando ya fue despatriado, cuando ya fue arrumbado de su linaje, allá se juntó con gente viciosa, con gente ociosa. Esa era la gente que lo seguía. Jefté llegó a ser un líder de una pandilla de bandidos temerarios. Allá se forjó, allá fuera de casa,
Dios siempre tiene propósitos. Allá fuera de casa se tuvo que hacer un experto militar en guerra por las circunstancias. Las circunstancias de su nacimiento lo arrojaron a salir fuera de su parentela. No le recuerdo ese texto. Fuera de su parentela, a conocer allá en la soledad al Dios verdadero y tener que clamar a Él. Se juntó con una pandilla de temerarios y aquí estaba este hombre con 3 obstáculos que tendría que superar para poder ser el líder de su país. Primeramente, era hijo de una ramera. Segundo lugar, había sido exiliado por sus hermanos. Y en tercer término, era el líder de un grupo despreciado y rechazado. Todo eso lo menciono porque fueron sus orígenes y fueron parte de la enseñanza que su mamá dejó en él. Trascendió, aunque uno no quiera, los códigos de ADN trascienden en la sangre y te hacen ser la persona que eres. No era muy probable que fuera a ser usado por Dios, pero ya ve usted que Dios usa a personas como Jefté y como cualquier otro hombre. Dios obra de maneras misteriosas y escoge a los hombres, aún los más despreciados. Lo más despreciado y desechado de este mundo es lo que Dios lo levanta y lo usa para su servicio. Dios también humilla a los que Él tiene intención de usar. Por ejemplo, humilló a José, humilló a Moisés, humilló a David. Y del Señor Jesucristo se dijo lo siguiente en el capítulo 53 de Isaías, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. También se dijo acerca del Señor Jesucristo en el capítulo 20 de Lucas. Lucas capítulo 20, versículo 17: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal. Sus enemigos no quisieron que Él reinara sobre ellos, pero Dios les ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hay quienes hoy en día alegan ser hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Son ilegítimos en el sentido que no han experimentado un nuevo nacimiento espiritual. Solamente le es posible a usted llegar a ser hijo de Dios, un hijo legítimo de Dios, confiando en el Señor Jesucristo como su único y Salvador. Jefté había experimentado el exilio, pero ahora había sido exaltado, porque los versículos 4 al 8 del capítulo 11 nos habla de que tiene que ir a buscarlo. Aconteció andando en el tiempo, leo lo que dice la palabra, aconteciendo que andando en el tiempo, me gusta esa palabra, andando en el tiempo es transcurriendo el tiempo, 20, 15 años, cuando ya la soledad, allá con el grupo de bandidos, allá donde se forjó, ahora sí, Dios lo ve, ya estás capacitado, ya estás formado, ya sabes la palabra, déjame te traigo de allá para ser usado. Aconteciendo andando en el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando sucedió esto, los ancianos de Galaad, los mismos que lo despatriaron y lo corrieron, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron: ven para que seas ahora sí nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón, porque los hijos de la esposa, de la legítima, eran unos inútiles, no estaban capacitados para la guerra, no estaban forjados como estaba Jefté. Y el mismo Jefté les contesta. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros? ¿No me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad
respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros a pelear contra los hijos de Amón y a ser caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Ahora sí, se había llegado el momento en la historia de que Jefté recuperara su lugar. Y Dios puso la ocasión cuando los hijos de Israel le faltaron a Dios de restaurarle el honor a Jefté. Ahora, ¿quiénes eran el pueblo enemigo que se levantó contra Israel, que fue el medio que Dios utilizó para que los hijos de Dios clamaran, para que Israel clamara? Los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Los amonitas eran descendientes de Lot, hijos de una de las hijas de Lot, cuando salen de Sodoma y Gomorra, del incesto. Los amonitas eran el producto del incesto de las hijas de Lot con él. Y me llama la atención porque los dioses que sirven los amonitas son los dioses de Milcom y Moloc. Y esos dioses, ya Dios les había mandado a decir a los israelitas, se mezclaron con ellos. Los israelitas son los pueblos paganos, se mezclaron con ellos, que no debían de casarse con estos pueblos, y más con los amonitas, porque servían a Milcom y a Moloc, matrimonios mixtos que conducirían a los israelitas a adorar a los dioses falsos. Salomón desobedeció y se casó con Naama, la amonita, y trajo muchas mujeres paganas, y Dios lo había advertido que iba a ser arrastrado a la idolatría. Ahora, ¿quién es Moloc? Dioses de los amonitas. Es un dios de fuego con el rostro de un ternero, con imágenes que tenían brazos extendidos para recibir a los bebés que fueron sacrificados a él. Así que como su Dios, los amonitas eran crueles. Entonces cuando dice, y los amonitas oprimían a Israel, es que estaban exterminando la niñez de los israelitas. Fíjense, el ataque era contra la infancia, contra los niños de Israel, para destruirlo. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Eran crueles. Cuando Naas amonita se le pidió condiciones de alianza, en 1 Samuel 11:12, él propuso sacar el ojo derecho de cada varón israelita. Amós 1:13 dice que los amonitas abrían a las mujeres que estaban encintas y les sacaban los bebés del estómago para conquistar sus territorios. Milcom y Moloc, eso era Moloc. Milcom era el dios nacional de los amonitas. Moloc era un término debatido que se refiere a la deidad y al tipo de sacrificio de niños en la antigüedad, que todavía esos tienen otros nombres, pero se siguen haciendo sacrificios de niños. Si bien a menudo se confunden los nombres Milcom y Moloc, son las mismas deidades que están relacionadas con el rito de los sacrificios de los niños. ¿Y para qué es? Espiritualmente es que estos sacrificios devoran lo más preciado, que es los niños, a cambio de alguna recompensa o en nombre de un sistema que exige los sacrificios. La figura de Moloc está asociada con la Biblia a los cultos cananeos y fenicios, que se realizaban sacrificios humanos en una estatua de bronce con fuego en su interior. Eran quemados vivos los niños. ¿Para qué era esto? Era todo un sistema, toda una ideología o sociedad para consumir sus propios miembros, demandando sacrificios constantes de la población joven y la capacidad de innovación. Moloc utiliza su capacidad para incitar, fíjense por qué eran tan crueles, incitaba a la rabia o la crueldad contra otros para crear un ambiente de agitación y descontento. En ese mover estaba el pueblo de Israel, generando una figura
de salvación al repeler la enfermedad, la lepra, la gangrena y debilitaba la salud y la resistencia de los mortales. Levítico 18:21, Dios le dice a Moisés: no permitas que ninguno de tus descendientes sea ofrecido a Moloc. ¿Quién es Moloc? Moloc en el hebreo original es un dios que se refiere al sistema del sacrificio de los niños, donde le entrega a los niños a Satanás. Entonces, contra esos iba a pelear Jefté, como estaba leyendo ahorita en los versículos del capítulo 11, cuando van los ancianos y le dicen: oye, Jefté, necesitamos que vengas porque no podemos contra contra los amonitas, que ahorita ya describí quiénes eran los amonitas. Los ancianos de Galaad le hicieron a Jefté una buena proposición y vemos que Dios dijo, veamos qué dijo Jefté en los versículos 9 y 10 del capítulo 11. Entonces los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, el Señor, porque conocía la palabra, la ley, y el Señor, o Jehová de los ejércitos, los entrega delante de mí, yo seré vuestro caudillo. Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Señor sea testigo entre nosotros si no hacemos como dices. Jefté les puso las cosas difíciles a los ancianos de Galaad, pero ellos tuvieron que tragarse su orgullo y aceptar los términos de Jefté. Fíjense, Dios le permite regresar y restaurar su honor. Para los ancianos fue humillante pedirle a un bastardo que los defendiera, doblegar su orgullo, pero Dios estaba obrando porque ahora Dios había puesto sus ojos en Jefté. Fue humillante para la nación de Israel acudir a este tipo de hombre que había sido exiliado. Jefté expresó con toda claridad que iba a ser su juez y que los iba a librar y que iba a reinar sobre ellos. Y en el versículo 11 y 12 de Jefté dice: fue pues Jefté con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como su caudillo y su jefe. Y en Mizpa, Jefté repitió todas sus palabras delante del Señor y envió mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo para venir a hacer guerra contra ti? Era un hombre estratégico que había aprendido allá en la soledad donde Dios lo preparó, el diálogo para hablar con su enemigo y no entrar en una guerra. Y si es posible, si no entendía, entonces entrar en una guerra, en una acción. Entonces tenía todas las estrategias para conquistar. Jefté preparó todo un escenario y todas las posibilidades para contraatacar a los amonitas. Entró de una manera a hablar con ellos, a explicarles que esa tierra, el pleito era por la tierra, y por causa de la tierra se estaba derramando sangre de niños. Entonces cuando tú depositas sangre, cuando se derrama sangre en un territorio, comienza a tomar legalidad el enemigo y comienza a conquistar. Entonces la sangre que lo puede redimir es la sangre de Cristo. Entonces comienza Jefté a decirles: este territorio Dios no lo dio, tú estás mal, amonita, no es tuyo, nos pertenece a nosotros porque Dios nos lo dio en promesa. Josué lo conquistó y lo entregó en territorio, así que no te pertenece. Comenzó a dar su argumento legal, el por qué ese territorio era de los israelitas, que tenían que salir. Los amonitas trataron no solamente de expulsar a los israelitas de la tierra prometida, sino que también intentaron exterminarlos. No quisieron irse por las buenas. Se tuvieron que pelear contra ellos y usar brujería, hechicería, los ritos satánicos, sacrificando niños inocentes.
Ellos creían que tenían el derecho legítimo sobre esa tierra. Pero Jefté les recuerda, nosotros somos los dueños, Dios nos lo entregó. Versículo 29 del capítulo 11 dice, pero el rey de los hijos de Amón no entendió las razones que Jefté le había enviado. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y éste recorrió Galá y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galá, y de Mizpa de Galá pasó a los hijos de Amón. Y el rey de Amón rechazó totalmente el mensaje que Jefté le había enviado, y dijo que no iba a aceptar sus razones. Por lo tanto, Jefté guió a su pueblo o a su ejército contra los amonitas. Pero cuando pasó por la tierra y miró al enemigo, sintió temor. Y es aquí donde entra en escena, o va a entrar en escena, la hija de Jefté. Como sintió temor y miedo, hizo algo bajo circunstancias normales poco probables que no debía de haber hecho. Este hombre había pasado años por exilio y de repente se encontraba en una posición elevada contra un pueblo enemigo, y es donde aquí la sangre de todos esos niños sacrificados, la hechicería que estaba, el ambiente espiritual sobrenatural que estaba ahí, provocó en Jefté, o sacó a la luz en Jefté, las maldiciones, vamos a llamarlo así, y provocó miedo. Y aquí es donde comete un error Jefté en prometer algo que no debería de haber hecho. La reacción de Jefté fue dar una promesa precipitada sobre la victoria sobre los amonitas. Jefté no tenía todo el conocimiento. Jefté divagaba entre el conocimiento de Dios, de la ley de Moisés, y también sobre lo que pesaba en sus emociones y de la cuna de donde provenía, de los ismaelitas, de un pueblo pagano. Era medio pagano, con antecedentes paganos, que conocía de Dios, pero no tenía una profundidad. Entonces él para garantizar su victoria, hace lo mismo que los pueblos extranjeros. Si tú me permites ganar, el primero que salga lo voy a sacrificar. Conocía la ley de Moisés, pero la conocía, pero no la vivía, porque el pueblo de Israel no podía sacrificar personas humanas, no le era permitido. Pero es aquí donde la sangre pide sangre. La sangre inocente reclama el derecho de. Entonces yo veo que en esa promesa que hace Jefté de una victoria sobre los amonitas, promete que el primero que salga lo va a sacrificar, que es el versículo 34. Se adelanta a prometerle a Dios lo que no debía. Entonces él conoce, cuando yo le prometo algo a Dios, tenía un conocimiento, la promesa que yo le haga la tengo que cumplir. La victoria no sería la recompensa de Jefté por lo que había hecho, sino por el voto. Hizo un voto en el versículo 30 y 31 que dice de la siguiente manera. Entonces Jefté hizo voto al Señor diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera, ahí está a lo tonto la promesa, discúlpeme que lo diga así, a hablar nomás por hablar, sin pensar, a la ligereza. El que salga por las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese con la victoria de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Su causa era justa. Dios le había dado a Jefté la seguridad total de que saldría victorioso. Pero no era necesario que Jefté hiciera un voto de esta naturaleza, si Dios ya le había prometido una victoria. Donde a veces nosotros queremos ponerle el plus a Dios. Era una promesa precipitada que Jefté hizo, porque Dios no le había pedido nada a cambio. Debía de haber reconocido solamente, Dios es el que nos da la victoria. Dale lugar a Dios.
como cuando se precipitó Moisés y no le habló a la roca y le pegó, como cuando Dios le pide el hijo a Abraham y Abraham estaba a punto de matarlo y el ángel lo detiene, donde él quería cumplir. En este caso, Dios no mandó un ángel para detener ese voto, porque fue voluntario, aunque fue arrebatado y no pensado. Dios no mandó a nadie para salvar a la hija de Jefté, porque como yo menciono, había sangre inocente de niños que estaban derramadas en ese territorio y la hija de Jefté viene a ser como la sangre de Cristo, que tenía que derramarse para salvaguardar el territorio, para limpiarlo. Entonces, donde hay un territorio donde se ha derramado gente inocente, solamente la sangre de Cristo, que es poderosa, puede limpiar de toda contaminación y de toda maldición. Entonces sale esta muchacha, Dios le da la victoria, sale esta muchacha y se lamenta mucho Jefté por haber salido su hija a recibirlo. Pero ella no tuvo la culpa. Ella conocía y estaba instruida en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Entonces, dos mujeres anónimas, la mamá, una ramera, una prostituta, que le deja un legado equivocado de deshonra en el nacimiento de Jefté, pero una hija que conoce la palabra de Dios, que conoce perfectamente la ley de Moisés, las promesas, los pactos, los votos que se tienen que cumplir, una que la deshonra y una que honra. La primera, que fue la mamá, que viene siendo la abuelita de esta muchacha, no profesaba la misma cultura, el mismo Dios, tenía diferentes formas de adorar a otros dioses, pero la hija de Jefté, la nieta, sí profesaba, conocía perfectamente la ley de Moisés, conocía al Dios verdadero, y ella es la que le dice: papá, has hecho una promesa a Dios y yo estoy dispuesta a que tú cumplas con Dios, aunque la ley dice que no debías de matar, pero tú ofreciste y no voy a dejar que quedes mal con Dios. Esa fue la respuesta de esta muchacha. Dos mujeres anónimas, sin nombre, una que fue utilizada por el papá para engendrarlo, pero en condiciones no muy buenas en su nacimiento, con una estigma de deshonra, pero que Dios, al escoger a Jefté, lo comienza a transformar, lo comienza a cambiar, y cómo Dios le permite reivindicarlo, volverlo, y que así como una mujer trajo deshonra, otra mujer de su mismo linaje, de su misma familia, le vuelva a traer honra y a la vez traiga sanidad a la tierra por la sangre inocente derramada sobre ese territorio de Galaad. Ella es la que sale, y el mandamiento en Éxodo 20:13 dice: no matarás. Deuteronomio 12:31 dice: no harás así al Señor tu Dios, porque todas las cosas abominables que el Señor aborrece las hicieron a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor de sus dioses. Dios dijo: no os pediré que hagas eso. O sea, Dios no quería que mataras a los hijos, ni hicieras como los pueblos paganos, sacrificios humanos, pero estaba una mistura dentro del Jefté, que él se le hizo fácil ofrecer en holocausto a quien saliera de la casa. No iba a salir el perro, no iba a salir la vaca para ofrecerla, o no iba a salir la oveja, iba a salir una persona, pero no lo pensó. Se arrebató en prometer, en hacer un voto a Dios. Dios no permitió que Abraham ofreciera a Isaac. En el caso de Abraham e Isaac, la cuestión era demostrar hasta dónde
Abraham estaba dispuesto a llegar a la obediencia a Dios. Abraham estaba dispuesto a llegar hasta el último extremo, hasta que alzó el cuchillo para matar a Isaac. Dios manda al ángel. En el mismo lenguaje de ahora con Jefté, cualquiera que salga a recibirme, ese yo te lo voy a ofrecer, va a ser para ti y va a ser en un holocausto. Cambia la frase porque el Señor no le pide un holocausto, no le pide un sacrificio. Él lo da de su propia voluntad. Jefté dijo que haría dos cosas: ofrecería un holocausto y presentaría una ofrenda al Señor. La pregunta es, ¿ofreció Jefté a su hija en holocausto? ¿Un voto arrebatado? ¿O lo que quiso expresar es que él la dedicaría al templo? Ahí es la controversia que muchos comentaristas y eruditos de la Biblia dicen que él no la mató, pero la Biblia dice que sí, o sea, textualmente dice que la ofreció en un holocausto de sacrificio, muerte. Él mismo era un hijo ilegítimo y tenía una sola hija. Era lógico que él quería que su hija se casase, pero él al hacer ese voto con Dios, exterminó el linaje, porque las mujeres eran las que engendraban la familia. Entonces él, al ofrecer un voto y hacer una promesa sin pensar, cerró su línea de sangre. Su descendencia la truncó. Eso significaba que ella nunca se iba a casar y que iba a tener que cumplir el voto de su papá. Sí, ella estuvo dispuesto a hacerlo. Padre mío, tú le has dado la palabra, fíjense, la muchacha ser más íntegra y más fiel a la palabra de Dios. Tú le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme tú prometiste. Eso viene en el versículo 36 y 37. Concédeme solamente 2 meses para que vaya a los montes a llorar mi virginidad junto con mis compañeras. Y después de 2 meses yo vengo para que me sacrifiques. La hija de Jefté era obediente. Eso fue lo que aprendió ella. En la formación de Jefté, de su origen, Dios no solamente lo transformó a él en sacarle las costumbres del sistema equivocado, sino a dejar una buena palabra en su familia, que era su hija. No se habla de la mamá de esta muchacha, de la esposa o de la mujer de Jefté, solamente se habla de la madre y de la hija. Jefté le respondió: ve y haz como ha dicho por los 2 meses. Fue con sus compañeras. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien cumplió el voto que había hecho. La hija de Jefté nunca conoció varón. Por eso es costumbre en Israel hasta el día de hoy, se habla de esa muchacha. Todos los años vayan las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté Galadita durante 4 días. O sea, hay una fiesta en honor a esa muchacha, a la hija de Jefté, por el sacrificio que hizo de cumplir el voto de su papá. Este pasaje que leemos nos dice que no se casó esta muchacha. En lugar de casarse, ella se dedicó su vida, su corta vida, al Señor. La palabra llorar en el versículo 40 significa celebrar. Cada año, durante 4 días, la hija de Jefté sería recordada de una manera especial por haberse dedicado al Señor y a su servicio. Durante años se ha discutido en la historia y especialmente esta pregunta: ¿ofreció Jefté a su hija como sacrificio?
o no la ofreció? Queda ahí como pregunta. Esta es una pregunta de controversia que todavía hasta el día de hoy la hacen, si sí la ofreció o no la ofreció, si fue de manera literal, si la entregó el templo, pero no había templo en ese tiempo. Acuérdense que en el tiempo de los jueces no había un tabernáculo, no había un templo. ¿A dónde la iba a entregar para que sirviera como monja? Jamás. Eclesiastés, lo que sí se resalta de esto es que cuando hacemos promesa a Dios, no se te olvide, hay que cumplirla. Eclesiastés 5, 2, 4 y 5 dice que sobre al hacer promesas, no te des prisa para abrir tu boca, ni tu corazón se apresure para proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Haremos bien en prometer a Dios solo lo que creemos que somos capaces de llevar a cabo. En esta tarde sería la pregunta, ¿has hecho alguna promesa a Dios? Así como lo hizo arrebatado Jefté, siendo un juez. Si es así, pues hay que cumplirle a Dios. Quizás a lo mejor ya se te olvidó la promesa, pero yo en esta tarde te recuerdo que a Dios no se le olvida. A Él no se le olvida. Tú le dices, no, yo le voy a servir, si Dios me da eso, si Dios me da el otro, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a hacer esto. Cuidado cuando prometemos y no cumplimos. Dice 2 de Timoteo 2, 11 al 13, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios cumple su palabra, Él sí la va a cumplir. Cumplámosla nosotros también y cambiemos nuestras actitudes. La actitud del juez Jefté debería de ser una lección para cada uno de nosotros en la actualidad. Al despedirnos, recordemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:3. El Señor es fiel y Él nos mantendrá firmes y nos protegerá de todo mal. Así que sí fue reivindicado Jefté, sí fue puesto como juez, sí fue puesto como jefe, sí recuperó su lugar de no solamente como primogénito de la familia de Galad, sino que también el estigma de bastardo, Dios lo cambia, le cambia y lo honra. Pero en el trayecto de la honra, promete o hace un voto arrebatado que tiene que cumplir. Y yo pienso, en lo personal, yo pienso que ese voto arrebatado era como para dejar ejemplo de que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar y transformar nuestro destino torcido, por decirlo así. Cuando hemos nacido bajo maldición, la sangre de Cristo, que es poderosa, puede transformar y liberarnos de las maldiciones. Por eso eso es personal. Por eso en lo personal yo pienso que el sacrificio de esa muchacha tenía que limpiar la sangre de ese territorio, porque esto fue por el pleito del territorio donde estaba Galad, donde los amonitas por la maldad y por todo lo que practicaban, sembraban sangre de niños inocentes para absorberla y para tener una atmósfera de maldad sobre todo el territorio y quedarse con él. Pero Dios, para limpiar ese territorio, permite que Jefté sacrifique a su hija, aunque Dios no quería sacrificio de personas. Pero el ejemplo de la hija de Jefté nos deja
un ejemplo o nos da a entender que la sangre de Cristo que ahora nosotros conocemos, el sacrificio de la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, viene y quebranta toda maldición. Y lo único que nos quedaría a nosotros es de tener cuidado con las promesas y con los pactos que hacemos con Dios, los votos que hacemos con Dios. Así como usted hace un voto cuando se casa, no lo hace delante de la pastora o del pastor o de la congregación, lo está haciendo delante de Dios. Entonces, cuando violamos un pacto como el matrimonio, pues estamos haciéndolo delante de Dios y pues Él nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Así como un día se le entregó al novio y a la novia la autoridad y la bendición de parte de Dios, también se les va a demandar. Entonces, en esta tarde quise traer este tema de la mamá y de la hija porque las dos complementan la historia de Jefté y la historia de este juez, como una en su sangre le trae una descendencia y abre puerta a las maldiciones, pero la otra le permite reivindicarse y decir: yo soy un hombre de palabra, un hombre que le cumple a Dios, un hombre que Dios restauró, y aunque me duela mucho, voy a cumplir el pacto y la promesa que hice contigo. Entonces, una da entrada a maldición, pero la otra le termina de permitirle darle honra a este juez y seguir gobernando con justicia, porque a eso se iba a dedicar este noveno juez. Sí, hermano, así es, hermano José Luis, estamos leyendo su comentario, muy interesante para ponernos a pensar. Y no Jefté no necesitaba hacer ninguna promesa, Dios ya lo había reivindicado, pero él todavía no se sentía que estaba que Dios lo había puesto en ese lugar, y quiso hacer lo que las costumbres paganas, sacrificar a alguien. A veces nosotros no nos creemos cuando Dios nos perdona, cuando Dios corta las maldiciones y queremos ayudar a Dios. Y aquí vemos cuando nosotros intervenimos y no dejamos que Dios haga las cosas, pues le estorbamos a Dios y a veces nos arrebatamos en prometer cosas que nos van a doler. Yo sé que a Jefté le dolió pues tener que entregar a lo que más amaba, que era su hija. Y también no permitir que la descendencia de su hija trascendiera en el linaje para la familia. Así que, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha dado promesas y nos ha dado palabra y nos ha puesto en un lugar de honra y nos ha dado muchas cosas, y todavía queremos prometerle a Dios cosas que no vamos a cumplir? Eclesiastés dice que cuidado con lo que vayas a prometer, porque si prometes y no cumples, pues vamos a meternos en un problemita. Vamos a orar, y aquí le contestó la pastora al hermano José Luis. Es importante tener sabiduría y ponerla por obra. Así que mejor, antes de hablar, no piense, y si no puede ni pensar, mejor no diga nada hasta que lo analice, lo piense y ore con Dios. Entonces sí tome una decisión de hablarlo. Como hablamos la palabra, estamos decretando una palabra. Cuando ya tú lanzas una palabra, no puedes echarla abajo. O sea, ya está gravitando en el espacio. Y si es una palabra equivocada, anda gravitando en el espacio. Y si es una palabra correcta, qué bueno que anda en el espacio gravitando. Entonces, cuidado cuando lanzamos palabras por nuestra boca. Antes de hablar, tenemos que pensar lo que vamos a decir, porque no puedes hacer reversa. No es como la grabadora que se usaba antes y le daba reversa para regresar el canto o la canción y grabar sobre ella. Ya no se puede, ya lo que se dijo, se dijo. Ahora hay que hacer enmiendas. La Biblia habla de enmiendas. ¿Cuál es la enmienda? Cuando tú vienes delante de Dios y reconoces: ay, la regué, Dios, perdóname. Perdóname porque me arrebaté, porque hice esto, lo otro, y Dios
Cuando ve nuestra sinceridad, nos perdona y nos da oportunidad. Estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios nos está esperando con paciencia que nos arrepintamos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por este mensaje, esta palabra que hemos traído, que estas dos mujeres nos enseñan cómo podemos trascender, para bien o para mal, que realmente nuestros hechos de hoy trasciendan en un bienestar a las futuras generaciones y a la gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias que traigan bendición a nuestra familia, a nuestro linaje y a nuestra generación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por habernos escuchado en esta tarde y pues los esperamos el jueves con un tema de los jueves temáticos que traeremos este jueves. Le estamos esperando a las 6:30 y pues no deje de escucharnos a través de Jesucristo Rompiendo Límites. Dios les bendiga.